Resprío, que está con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. César, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, un placer estar contigo, como siempre. Estoy convencido que esta es la última vez que te voy a entrevistar como abogado y como experto en seguridad nacional, porque a partir del domingo, en todo caso, si te entrevisto, será ya como candidato oficial a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estoy tan seguro que eventualmente pasarás de ser candidato a otra cosa. Por eso estoy seguro que esta entrevista, esta conversación que tú y yo vamos a tener hoy viernes 28 de marzo, pues a mí me llena un poco de nostalgia porque déjame ponerlo así. Reporteros MX perderá un colaborador, pero el país creo que va a ganar un excelente servidor público y por lo tanto, antes de cualquier cosa, te quiero agradecer por más de estos 4 años de colaboraciones donde nunca jamás nos has cobrado un solo peso, nunca jamás también te hemos podido pagar, bueno, de repente alguna comida que otra y alguno que otro ride. Y sobre todo desde el principio, César, ahorita pues muy sencillo, ¿no? Ahorita sí todos, pues a lo mejor ven a este espacio con buenos ojos, pero hace 4 años, déjame decirte que era muy difícil que un experto en seguridad nos diera una entrevista, porque decía, ¿cómo? ¿Un youtuber? ¿Y cuánta gente te ve? O sea, sí eran de ese sentido, y tú nunca, jamás estuviste ahí regateando y diciendo nunca, siempre tuviste una disponibilidad extraordinaria y por ello te agradezco estos 4 años y vamos a ver qué es lo que depara para el futuro. Muchas gracias, César. Mi primera pregunta es, ¿estás consciente de lo que iniciará dentro de las próximas 48 horas? Pues realmente, Manuel, yo también estoy agradecido. Creo que el crecimiento exponencial que ha tenido tu medio de comunicación, el proyecto que se inició, ha sido muy grande. Me parece que lo mereces tú, las personas que forman parte de los Reporteros MX. Y la verdad es que yo estoy emocionado por la oportunidad, por el poder salir a exponer pues las ideas que tenemos. Creo que estamos viviendo un momento histórico, pero histórico realmente, ¿no? Por primera vez en la historia de nuestro país vamos a poder decidir en quiénes serán aquellas personas que encabecen los juzgados, ¿no? Los tribunales y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso me parece que es una responsabilidad muy grande, no solo para el candidato, sino también para los ciudadanos. Y me emociona porque pues aquellos que nos hemos dedicado, ¿no? a buscar la justicia, el tener la oportunidad de llegar al máximo tribunal, pues obviamente pues es algo que jamás hubiera podido imaginar en mi vida, porque yo no había optado por la opción que había en aquel entonces, que era forzosamente hacer una carrera política o hacer una carrera judicial, porque la realidad es que por la designación de los ministros o ministros son una decisión de acuerdos políticos, en donde el presidente de la República se señalaba quiénes quería que fueran los ministros de la Corte. Y esta famosa terna pues, era una simulación para terminar designando a la persona que querían. Entonces, imagínate el tener la oportunidad de ir, conectar con la gente, escuchar realmente lo que sucede. En mi caso particular, pues yo soy abogado postulante, me dedico a litigar en materia penal, en materia constitucional, amparo, pero pues obviamente me toca vivir las versiones de lo que suceden con mis clientes, las injusticias, lo que han vivido, las violaciones a derechos humanos, procesales. Me ha tocado incluso los extremos, ¿no? Desde la persona que fue violentada por la autoridad hasta el personal militar que fue violentado, falsamente acusado. Y eso ha sido que yo pueda tener un criterio mucho más amplio, porque el tener esa oportunidad de ir directamente a conocer a la gente, a las bases, hablar con ellos, explicarles, decirles en pocas palabras, quiero tener la oportunidad de que no sucedan este tipo de violaciones nuevamente. Quiero tener la oportunidad de que usted no tenga que vivir lo que yo viví. Quiero tener la oportunidad de acabar con esa realmente distancia que existe entre la Suprema Corte y la sociedad mexicana. El tener una Suprema Corte abierta donde la gente pueda conocer y saber qué es lo que sucede, el emocionarme porque
estamos viviendo épocas históricas que han cambiado la historia de nuestro país, Manuel, y formar parte de ese cambio histórico me parece que es sumamente importante y poner nuestro granito de arena, porque lo más importante es que esto ya es historia y estamos formando parte de ello. Van a ser 60 días de campaña, 2 meses. ¿Ya tienes una idea de lo que vas a hacer? Mira, no soy político, entonces exactamente no tengo una idea. He estado haciendo una agenda y obviamente aquellas personas que saben un poco de política me hacen sugerencias que nos damos cuenta que de acuerdo a los lineamientos que autorizó el Consejo General del INE no se pueden hacer. Entonces tenemos que pues, gastar mucha suela, convivir mucho con la gente, ir a hacer asambleas informativas. Me parece que es una parte bien importante porque la gente tiene dudas respecto a cómo se va a llevar a cabo la votación, cómo se va a llenar la boleta. Entonces me parece que es parte de la responsabilidad de nosotros ir, platicar con ellos, explicar cómo se va a llevar a cabo este proceso. Este proceso va a ser exageradamente público y va a ser obviamente sin recursos que dé el gobierno. Vamos a tener que maximizar los recursos porque son recursos propios y no puede haber ningún tipo de publicidad que no sea la propia por medio de los medios de comunicación mediante Es una decir, entrevista. tú vas a poner de tu bolsa, o sea, todo lo que veamos haciéndote de campaña va a salir de tu dinero. Así es, así es. El INE autorizó una cantidad de dinero que nosotros con recursos propios de forma previa ya comprobamos con el Instituto Nacional Electoral, obviamente los estados de cuenta, nuestras cuentas de banco, la forma en cómo nosotros con nuestras declaraciones de impuestos realizamos los pagos y lo que nos recomendaron es que de nuestras cuentas de banco habríamos o utilizáramos una sola cuenta de banco para la fiscalización que se va a llevar a cabo de la campaña. Y obviamente pues, tenemos que tener también cuidado porque puede haber eventos donde nos puedan invitar, en donde esos eventos estén prohibidos. Entonces estamos tratando, ¿no?, de conectar mucho con el Instituto Nacional Electoral, pero te puedo decir que al día de hoy, ¿no?, viernes 28, está todavía cerrado el sistema electrónico para poder nosotros poner la agenda que vamos a tener esta semana, ¿no? Y obviamente sabemos que no es algo en contra de nosotros, sino que ahora sí es algo general. Han estado cambiando incluso muchas cosas de un día para otro y hemos tenido que estarnos actualizando. Todos los días hemos estado haciendo preguntas al Instituto Nacional Electoral porque lo que queremos es no solo cumplir con todo lo reglamentado, sino además tener la oportunidad de saber hasta dónde podemos nosotros comunicar con la gente. Y aquí es donde pues obviamente los medios no tradicionales como el tuyo y como muchos medios no tradicionales se vuelven muy importantes porque la gente los utiliza como herramienta de información. Entonces me parece que pues, van a ser herramientas que nosotros como candidatos vamos a poder utilizar y que además vamos a poder comunicar con la gente. Porque incluso nosotros que somos candidatos, es un poco complicado entender cómo se van a acabar las votaciones. Ahora que ya lo entendimos, pues nuestra obligación me parece pues, es ir con la gente, ¿no? Y señalar, mira, la forma en que usted lo tiene que hacer es aquí hay un número, aquí hay la persona que es candidata, acá usted ve el comité el cual lo propuso para que fuera candidato, la forma de votar es de esta manera, de esta otra. Y eso la gente lo agradece. ¿Por qué? Porque me parece que la gente está ávida, tiene muchas ganas de conocer cuáles son los perfiles de las personas que van a estar compitiendo, pero les cuesta trabajo la poca información que existe porque en este momento nos encontramos limitados a dar cierto tipo de información porque si no se podría tomar como actos anticipados de campaña. Entonces hemos tenido que ser muy cuidadosos, incluso en muchos temas. He tenido que estar mandando cartas a los medios de comunicación con los que participo. A su vez, los medios me han mandado las cartas para hacer el señalamiento de que soy colaborador en temas de seguridad pública, de seguridad nacional. Y eso es importante porque si no lo haces de acuerdo a las reglas del instituto, ese tipo de entrevistas se pueden considerar que las mismas hayan sido a lo mejor programadas y que haya existido una contraprestación, ya sea que se haya dado un pago o que se haya recibido un pago. Por eso te agradezco incluso la aclaración que hiciste, que obviamente yo nunca he cobrado por dar mi opinión, e incluso escribo en diferentes medios de comunicación, participo en diferentes medios de comunicación y la condición siempre ha sido que yo no tengo línea editorial, puedo hablar de lo que yo considere que es pertinente y lo que es mi punto de vista de acuerdo a mi análisis,
pero nunca ha habido ningún tipo de prestación. Incluso cuando he dado clases, lo hago sin que exista una contraprestación. ¿Por qué? Porque me parece que si tú vas a hacer algo, lo vas a hacer porque te gusta y porque quieres, no porque te paguen para que emitas una opinión en determinado punto de vista a favor o en contra. César, son 5 lugares para ministras y 4 lugares para hombres. Me imagino que estás al tanto y estás enterado que aún sin iniciar campaña hay varias encuestas de las pocas que se han hecho en torno a los hombres, esta situación en donde en todas tú apareces como puntero. Algunas te dan de 8% a 16% y todavía no inicia la campaña. Hay un gran número de personas que aún desconocen del proceso, que todavía no saben qué día se va a votar, por ejemplo, cómo van a votar, quiénes son los perfiles. Es un gran número de personas que todavía no están al 100 con el proceso. Iría en 2 sentidos. Primero, de el apoyo que te ha expresado la gente hasta el momento y en los términos que ha permitido la ley. Y en un segundo punto, ¿qué tanto te van a ayudar estos 60 días para que esa gran cantidad, no de personas que no quieren votar, sino de indecisos o de desconocimiento sobre los perfiles, se animen a asistir a las urnas? Mira, me parece que la sociedad en México está muy politizada y le gusta informarse. El problema es que existía escasez de información porque incluso los mismos candidatos no conocían muy bien cómo se iba a llevar a cabo las votaciones y el proceso. Me parece que 60 días es un tiempo corto, pero que si tú tienes las ganas de trabajar y de comunicar, es el tiempo suficiente como para poder presentarte con la gente, conocer las propuestas. Y además hay que recordar algo, lo único que nosotros vamos a dar a conocer es nuestra trayectoria profesional y las propuestas que nosotros tenemos compartiéndola con la gente. Pero como yo les decía, te pueden dar no solo unos 60 días, te pueden dar un año si tú quieres, pero si no tienes una carrera que respalde las propuestas que tú estás haciendo, pues no importa el tiempo de campaña que te quieran dar, no vas a terminar convenciendo a la gente para que voten por ti porque no cumples con un perfil a lo mejor que sea el adecuado para estar en ese lugar, ¿no? Y estamos hablando, pues, tanto de juezas, magistrados, ministras, ministros, y me parece que cada uno tiene una responsabilidad importante. Hay que entender, ¿no?, que debe de existir la pluralidad de opiniones que tiene que existir en los diferentes perfiles. Me parece que es muy importante. No todos podemos pensar igual. Me parece que habemos personas que nos gusta externar nuestro punto de vista y cuando no estamos de acuerdo, bueno, pues a lo mejor no es lo más conveniente, pero emitimos nuestro punto de vista. En estos 60 días, ¿cuál es la intención? Pues obviamente ir personalmente a donde tú puedas con la gente, hacer asambleas informativas, ir a las universidades a donde se te invite, ¿no? Obviamente platicar con los jóvenes, que son la parte importante de las universidades de derecho, que en algún momento ellos también formarán parte, ¿no?, de lo que es este cambio en la Constitución que se ha dado y que quieran formar parte del Poder Judicial, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal. Pero me parece que lo más importante para nosotros es involucrar a la sociedad en general, porque desafortunadamente los abogados, el Poder Judicial, las leyes, somos un gremio muy cerrado, es un gremio muy pequeño, que desafortunadamente tendemos a justificar las decisiones judiciales para no explicárselas a la gente porque señalamos que son legales. Y me parece que ese es un grave problema que ha existido en nuestro país, porque hemos hecho que la legalidad sea la reina en el derecho, cuando me parece, creo que nosotros deberíamos de buscar en la justicia, mi querido Manuel. ¿Cómo le explicas tú a la gente que ha tenido la mala fortuna de que algún familiar haya caído en algún tipo de desgracia, por lo cual haya sido detenido y procesado en materia penal, o porque tienen un problema de carácter civil, o porque falleció la abuela, el abuelo, la madre, el padre, y de repente tienen un conflicto por la herencia? ¿Cómo le explicas a la gente que no ha podido regularizar la situación del predio en donde vive
porque resulta que eso era ejido y nunca se hizo el trámite legal para poderlo formar, ahora que forme parte de la propiedad privada, o cómo le explicas a la gente que resulta que por no haber pagado una multa en algún momento el día de hoy quieren embargar su casa o los derechos que tiene sobre una herencia, o mil situaciones que le pasan a la gente todos los días. Me parece que por eso ha perdido la sociedad en general el interés, pues, de interactuar con el Poder Judicial, con el gremio de abogados, porque incluso esta reforma es tan importante que también tiene que ir enfocada a los abogados que nos dedicamos a litigar, ¿no? A los que postulamos en diferentes materias, porque por supuesto que tiene que existir un código de ética. ¿Cuántas veces los abogados saben que existen, obviamente, diferentes formas de solucionar un problema, ¿no? Para que no lleguemos forzosamente al juicio, se puedan solucionar por medio de diferentes modalidades las controversias que existen, porque cuántas veces la gente ha sido víctima de un fraude, de un robo, de alguna cuestión que afecte su patrimonio, y tú lo que quieres es que la gente, pues, te pague el daño que te causaron, que te reparen, ¿no? El daño, la pena, que exista la contraprestación de la afectación económica que tuviste, y terminan metiendo a la gente, a la persona a la cárcel, y resulta que a la víctima nunca se le pagó ni se le pudo resarcir el daño. Y eso me parece que hay formas de métodos de solución de controversias, que no forzosamente tengamos que terminar todo en los juzgados, en los juicios, y que la gente se termine desesperando porque dice, oye, ya pasaron años y años y años y esto no se soluciona. Y todos tienen que ver no solo con el Poder Judicial, sino también con los litigantes. El meter en orden lo que es la impartición de justicia en este país me parece que es sumamente importante y histórico, Manuel, y me emociona poder formar parte de este proceso, ¿no? Esperando, obviamente, pues, contar con la aprobación de la gente, ¿no? Porque el cariño ya sabemos que lo tenemos. Entonces, pues imagínate cómo no voy a estar emocionado, mi querido Manuel. Son horas todavía que estoy ya ansioso para que esto inicie, porque realmente tengo muchas ganas. 60 días pueden ser mucho o pueden ser poco, pero me parece que la forma en cómo lo podamos nosotros compartir y lo podamos dar a conocer será muy importante. Hay un tema del que casi nadie habla. Mañana creo que nosotros vamos a ser los primeros en hablar, y me refiero a Reporteros MX. Mañana vamos a hacer una denuncia importante en estas redes sociales. Y por cierto, les pido por favor a los amigos que nos ven, que nos escuchan, no se los pedí al principio, se los pido ahora, que nos apoyen con un valioso like a las más de 25,000 personas en vivo. Denle una manita hacia arriba a la transmisión. Por güey, no se los pedí al principio, ahora se los pido para que no se desaproveche toda la anuencia digital que existe en este momento, gracias a los que nos apoyan con su manita hacia arriba. Hay un tema del que casi nadie quiere hablar, querido César, y mañana nosotros lo vamos a hacer. Es el tema de que quien crea que la oposición no está utilizando esta elección a su favor, se equivoca. Pongámoslo de esta manera. Xóchitl Gálvez tuvo 16 millones de votos en la pasada elección, César. Si las estructuras de los partidos políticos de oposición se ponen de acuerdo para que de esos 16, ¿qué te gustan? 10, 5 vayan a las urnas este 1 de junio, en una de esas les dan una sorpresa y meten a una ministra o a un ministro alineado a los intereses del conservadurismo de los privados en México, César. Sí, lamentablemente es algo que puede suceder, Manuel, ¿no? Porque aunque en teoría se pone que está prohibido, cuando hemos visto que se respete aquello que está prohibido, ¿no? Y como los números les pueden llegar a dar, pues me parece que es importante que la gente salga a votar para que no veamos una situación de ese estilo. En primer lugar, porque es el derecho que tiene cualquier ciudadano de poder realizarlo. Y en segundo lugar, porque lo que hemos buscado con esta reforma es que los mejores perfiles lleguen, pero aquellos perfiles que realmente convenzan a la ciudadanía.
Si se van a manejar, obviamente, estructuras de partidos políticos de oposición para ellos votar en bloque a favor de determinada candidata o candidato, pues me parece que sería lamentable, porque entonces, imagínate, en vez de darle una solución, creamos un nuevo problema. Por eso es importante como sociedad nosotros estemos mucho más involucrados, que sepamos. La gente me ha preguntado, es que usted díganos cuáles son los perfiles idóneos. Lamentablemente yo estoy impedido a poder emitir una opinión a favor o en contra de cualquier otro candidato, porque así es como están las reglas, ¿no? Fueron muy claros. Incluso si yo me llego a encontrar algún candidato en algún evento, pues lo máximo que podría hacer es saludarlo, porque no puedo tener un evento con otro candidato o candidata. Y eso me parece que es complicado, porque habrá lugares a lo mejor donde somos invitados varios a un debate, a un conversatorio, como les llaman ahora, para tratar de hacerlo más amigable. A mí en lo personal me gusta mucho el debate. ¿Por qué? Porque solamente cada quien dará los argumentos para poder defenderse, y aquellos ataques que te puedan realizar, pues tú sabrás también la forma en cómo te puedas defender, ¿no? Pero ahora se trata de que sea esto una parte muy amigable. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí corremos ese riesgo, mi querido Manuel, y lo peor de todo es que lo presumen, incluso ya de una forma muy pública, ¿no? Que ciertas estructuras de algunos partidos de oposición ya tienen candidatas y candidatos que sienten que pueden posicionar y que van a votar en bloque para que estas personas lleguen a ser ministras o ministros de la Suprema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces venir a ensuciar un proceso ciudadano como este sería muy peligroso. César, para finalizar, tu mensaje final antes de este periodo de mordaza y antes de que ya se pueda hablar libremente en 48 horas, en 62 días, ¿qué nos prometes ver de ti? Pues mira, Manuel, la verdad es que antes que nada le quiero agradecer mucho a la gente, el cariño que siempre me han mostrado. Quiero agradecerles a ustedes como medio también, que me hayan abierto el espacio. Me parece que cuando las ganas de comer y el hambre se juntan es una maravilla, y creo que eso fue lo que pasó con nosotros. Creo que el hecho del periodismo que tú realizas, que es un periodismo muy abierto, muy directo, y la forma a la mejor de ser que yo tengo, conectó con millones de mexicanos, tanto en México como en el extranjero, y el cariño, las muestras de cariño, los mensajes, la aceptación, por supuesto que pues, me da no solo muchísimo gusto, sino que me emociona. Y a su vez, pues obviamente estoy emocionado por el inicio de la campaña, pero un poco agüitado también por el hecho de que tendremos ciertas restricciones, y que a lo mejor en ciertos temas que a lo mejor normalmente nosotros podríamos ser entrevistados, tendríamos que cuidarlo y dar aviso al INE para que no se pueda malinterpretar. Pero la verdad es que muy agradecido, esperando que ya llegue el momento para poder hacer campaña abiertamente, y recordarle a toda la gente que dicen que amor con amor se paga. Todo el cariño que han tenido ustedes conmigo, yo lo tengo también para con ustedes. Las muestras de cariño que tienen, los mensajes de apoyo, les agradezco mucho, y créanme que si tenemos la oportunidad de llegar, no vamos a fallar. César Gutiérrez Priego, te agradezco. ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales? Porque creo que ahora sí, más que nunca, la gente va a estar interesada en ver qué posteas en tus redes. ¿En dónde te encontramos en tus redes? Y por favor, dinos todas para saber en dónde te vamos a ver. Así es, mi querido Manuel. Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, en mi cuenta de TikTok, que es @CésarGutiPri, en mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, en mi Instagram, que es César Gutiérrez Priego o César Gutipriego, en mi página de Facebook, que es César Mario Gutiérrez Priego. Obviamente, en cuanto tengamos la oportunidad, subiré a Twitter también la página personal que tiene que ver con mi trayectoria, con algunas cuestiones de publicidad, para cuando ya se pueda realizar por parte de la campaña, para que la gente los pueda conocer un poco más. Y obviamente, pues, en los espacios en donde participo, como el tuyo, que cuando se dé el tema que tenga que ver en específico con cuestiones de seguridad, o incluso el mismo seguimiento que se le puede dar a la campaña, dando aviso al Instituto Nacional Electoral, pues estaremos participando, mi querido Manuel, siempre con el mismo cariño y el mismo entusiasmo que hemos tenido desde el día 1, hace poco más de 4 años. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo, mi querido Manuel, gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias.